te llamas, por favor? José Eduardo Almudévar, y en España Mateu. ¿Usted es un brigadista? Sí, de la 129 Brigada, batería Carlos Rosselli. Usted nació en... Marsella. ¿En qué año? En 1919, el 30 de julio. Hijo de una familia... Valenciana. Y el momento en que empieza la guerra, ¿dónde estaba el día 18? Ahí es lo que no he comprendido yo en la vida, porque los pueblos nos pusimos ya en guardia el 16 de julio. Así es que los pueblos estaban, hicimos barricadas a la entrada y la salida de los pueblos. Si el gobierno hubiera hecho como el pueblo, Franco no desembarca en Algeciras como desembarcó. Pero el pueblo tardó, esperó a que desembarcara Franco. Ahora que cañones, tanques y de todo. Y tenían entre 130.000 y 140.000 hombres, tenía Franco. Pero se calcula que había unos 3.000 alemanes, tenía que haber más, pero eran todos expertos en artillería, en tanques y en aviación. En la aviación sí que sé que el Estado Mayor estaba en Palma, Mallorca, donde había 2 generales y un coronel. Los generales eran Goering y Estel y el coronel von Richthofen. Este era el Estado Mayor de la aviación. Después de los alemanes venían los portugueses, el ejército portugués. Había unos 12.000, de 12.000 a 15.000, bajo las órdenes del coronel Di Spinola. Después venían los moros, entre 15 y 20.000, a las órdenes del coronel Yahweh. Después estaba la legión extranjera, que había unos 12.000, y ellos no creo que fuese un Milán-Stray, y tenían que estar bajo las órdenes directas de Franco, seguramente. Y después de estos venían los italianos. Los italianos eran lo menos 70.000, y había un vagón de generales, Battolio, Bongiorni, Roata, Coppi, Gambara, un montón de generales italianos había. ¿Cómo es posible que se llame a eso guerra civil? Eran todos extranjeros lo que tenía Franco. Franco no tenía, de los 130 o 40.000, había 1.200 españoles que estaban haciendo el servicio militar en Marruecos. Como pasaba todo, conforme iba avanzando, iba fusilando Franco. En Badajoz, Extremadura, ahí hizo una carnicería enorme. El coronel jefe del batallón de caballería de Otumba le dio una nota a su ordenanza, Vicente Bensac, de Alcácer, para que se sublevasen todos los cuarteles de Valencia. Había el 5º de artillería, había el batallón en Paterna, había varios de eso. Estaba el 5º ligero también en Valencia, pero este chaval, en vez de ir a los otros cuarteles, fue directamente a Gobernación y le entregó al gobernador la nota que tenía él para sublevarse de los otros. Y es cuando el gobernador dio la orden de armar al pueblo y dirigirse hacia los cuarteles. Y es cuando los cuarteles no tuvieron más remedio que entregarse. Y ya pues el 18, cuando estalló ya todo,
ya se armó y se había armado ya, se había constituido un comité revolucionario y yo representaba a las Juventudes Socialistas Unificadas. Era el más joven, era muy joven, yo tenía 17 años, aún no los tenía, me faltaban 14 días. Mientras que el otro ya tenía 35 años, el otro más joven. ¿Y tú ya tenías la conciencia, ya tenías conciencia, ya tenías...? Ya, sí, porque había leído lo que pasó en Asturias en el 34. En el 34, en octubre del 34, hubo una huelga revolucionaria en Asturias. Y Azaña, que era ministro de la guerra, y había hecho a Franco capitán general del Ejército de la República, lo llamó para que pacificara Asturias. Y este Franco, pues en vez de coger soldados españoles, fue y cogió al tercio a los batallones de regulares donde estaban los moros. Había algún español con los moros, pero los regulares, la mayoría eran. Y estos, cuando llegaron a Asturias, empezaron a matar sin mirar. Aún hubo como 3.000 muertos. Y todas esas cosas, como yo las leía a los obreros, pues al mismo tiempo cosas de esas para comprar los votos. Y hace que nunca ganaban las izquierdas. Hasta que el 16 de febrero del 36 se formó el Frente Popular. Y en el Frente Popular se ganó porque había 30.000 presos políticos. Pero de los 30.000, si había 10.000 entre republicanos, socialistas y comunistas, había 20.000 anarquistas, por lo menos no votaron. Pero ganó el Frente Popular. Y pasó todo eso, el día 15 de agosto habían salido 6 o 7 hombres de Alcácer y se enrolaron en la columna Germanías de Izquierda Republicana. Yo al saber eso, pues me fui el 14 de agosto, fui a Germanías. Fui tonto porque me piden, ¿pero qué edad tienes? Digo, 17 años. Dice, 17 años, no te cogemos, demasiado joven. Y es cuando me fui al pueblo y entonces fui al ayuntamiento y les pedí un certificado como que era nacido el 30 de julio de 1917. Y el 15 de agosto fui al Partido Comunista en Valencia y me dijeron que ellos no podían ya coger más hombres ni tenían armas. Dice, pero vete al cuartel de los dominicos, que los socialistas están montando una columna y allí te cogerán. Y efectivamente fui a los dominicos, presenté como que tenía 19 años y me dijeron, pues sí, te cogemos. Y a partir del 15 hacía parte yo de la columna Pablo Iglesias. Símbolo del Partido Comunista. La hoz y el martillo. El sitio del Partido Comunista pues viene de 1848, cuando Carlos Marx se dio cuenta que la Segunda Internacional, los socialistas, no marchaba como era debido, y entonces puso el comunismo. Las Juventudes Socialistas Unificadas, pero era el más adelantado. Es decir, que yo, como profesores, pues tenía a Carlos Marx, Frederic Engels, Vladimir Lenin. Estaba preparado por fuerza, porque en el pueblo natal de mi padre, Alcácer, a 13 kilómetros al sur de Valencia, había un 70% de analfabetos, incluso hijos de propietarios eran analfabetos. Y mi padre venía a buscarme cuando habían cosas duras como
en el 32 o el 34, cuando Asturias venía a buscarme para ir a leer el periódico a los obreros en casa del tío Antolino, una taberna, y explicarles lo que quería decir. Y a fuerza, después íbamos a la Naranja y los hombres, los que no eran anarquistas, venían a buscarme para contrarrestar la ideología anarquista, que en aquel tiempo era, por lo menos por Valencia y Cataluña. Los campesinos se puede decir que han desaparecido, queda muy poco ya. Hola. Una camiseta que me han regalado los italianos en Berlín. Es el regalo de las alumnas del Colegio de Sevilla. Miguel Hernández, el poeta de Orihuela, Alicante. Que lo Aquí hicieron. está José en la cocina. ¿Sabes hacer paella? Madre, español de mierda, que vienes a comer el pan de los españoles, de los franceses. Mi madre, sí que le dijeron a mi madre. Aquí. En España no, porque hasta poco la gente no hablaba de eso. Allí nadie hablaba. Mi padre aún veía a unos amigos de antes, intentaba hablar, pero la gente se quedaba callada, no se hablaba de la guerra, era, ¡ay, ya ha pasado! ¿Qué hablas de eso? ¿Cuándo? Así que la gente no quería hablar. La que quiere hablar son los hijos o nietos de los que padecieron de la guerra, porque quieren ellos saber y qué pasó y cómo pasó. Porque muchos mismo no son los padres que contaron, son los abuelos. Que los padres no hablaban a los hijos de mi generación. Los que tienen 50 años, algunos sí, pero son los jóvenes ahora, de 30, 20, más jóvenes, que quieren saber y por qué. Y por qué el rey está, por qué la gente pide la Tercera República. Y es por eso que ahora todo ese movimiento viene ahora. Los españoles, los republicanos, durante la guerra, los primeros en entrar en París fueron los españoles. Porque ellos sabían lo que era la guerra, salían de Profesor de historia, que te digo, Roger Ferrat, y ese dice, no, todo lo que tú has hecho se tiene que saber. Me habían quitado la nacionalidad y tienes que recuperar la nacionalidad. Y hizo todo y todo. A la tabla y al llit al primer crit, es decir, a la mesa y a la cama a la primera llamada. Una gotita. Y viva la República. Bueno, una parte es jardín y otra parte de árboles frutales. Hay cerezo, manzanas, albaricoques. O más un obrero. Obrero, porque he trabajado toda la vida de albañil. Del campo, He trabajado en el campo cuando era pequeño en Valencia. En Valencia pues iba al campo como los niños, íbamos a cortar los rabos de las cebollas, a recoger patatas y todo eso. Naranja, el tiempo de la naranja. La cultura sí ha avanzado mucho ahora, por fuerza. Ha avanzado por fuerza, no por gusto de la iglesia ni compañía. Esta casa me la construí yo, tuve mucho tiempo, 2 años. Y después, cuando la retirada, fueron a parar a Perpiñán. Y yo había sido expulsado, digamos las cosas, por pertenecer a las brigadas internacionales, a donde nací, en Marsella. Y resulta que yo volví a entrar de Strangis y salí de Marsella en un pequeño barco inglés, el Stanwell,
salí el domingo 5 de febrero y ese mismo día, a mediodía, salía de Perpiñán el gobierno. Pero Azaña, en vez de volver a España con el gobierno, se marchó más al interior de Francia, es decir, a Montauban, a 200 kilómetros de Perpiñán. Por miedo, ni más ni menos. No quiso dar la cara. No quiso dar la cara. Claro que el gobierno tampoco llegó a Valencia, pero no pudo hacer gran cosa por el golpe del criminal coronel Casado. Tenía ya un avión preparado para salir con el gobierno para Francia de nuevo. Y es así como Casado no pudo entregar al gobierno a Franco. Porque yo no comprendo cómo los pueblos, el 16 de julio, hicimos barricadas en todas las entradas y salidas. No entraba nadie. Y del pueblo no podía salir nadie. Eso el 16 de julio. Y cómo él espera que entre Franco por Algeciras el 18. Lo que se está respetando en la Unión Europea, el capitalismo, eso es lo que se formó el Frente Popular. Y el Frente Popular es lo que iba a dar a la clase obrera lo que merecía. Y eso es lo que hizo que todos los pueblos capitalistas del mundo, porque si alguien ayudó a la República fue la Unión Soviética y México, los solos. Los demás países capitalistas todos fueron contra. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy trabajando las cebollas. Ya lo digo, fue que el resultado de las elecciones del Frente Popular no gustó al mundo capitalista. Y al no gustar al mundo capitalista se las arreglaron para asesinarla, que fue un asesinato, lo de la República Española. Y la mayor parte, ya lo digo y seguiré diciéndolo mientras viva, la tiene el Comité de No Intervención dirigido. ¿Volverá a florecer ese rosal de España? Ah, por fuerza, como todo el mundo. Tanta miseria no se puede aguantar eso. Y al final la clase obrera comprenderá que en vez de tantos sindicatos, con uno de la clase obrera es cuando se arreglarán las cosas. La monarquía no existiría, porque ya saben que Juan Carlos fue rey porque fue un traidor. Pero si no, ser rey con una corona desbordante de sangre republicana y un trono flotando en un mar de sangre republicana es menester no tener dignidad. Al frente marché, ahí pasó algo también, resulta que había un piano y yo quería llegar a tocar en el piano la canción Muñequita Linda. Y se dio cuenta el capitán, el jefe se dio cuenta y un día me esperaban al pie de las escaleras, que estaba en el piso, el piano, en un lado, bajando en la derecha había un teniente y en la izquierda el capitán. Y cuando llego bajo me dice el capitán, así es que mientras los otros están en la instrucción, ¿tú tocando el piano? Digo, sí, pues que digo, la instrucción ya la sé. ¿Tú sabes la instrucción? Pues sí. Y le dice al teniente, a ver si es verdad, prueba. Y empieza el teniente, pom, 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 y la hago toda. Y va el capitán, dice, dale los galones de cabo. Y a la que se va, no había hecho más que 3 pasos, se vuelve para atrás y dice, pero ¿sabes leer y escribir? Digo, sí, igual en francés que en español. Dice, ¿cómo? ¿Sabes tú francés? Digo, sí, soy francés, soy nacido en Marsella y he hecho la escuela en Lodeva y todo eso. Y le dice, dele los galones de sargento. Y fui sargento.
Y todos los días iba a casa para hacer creer que no iba a marcharme. Y el 13 de septiembre sale una compañía. Y en esa compañía iban 155 hombres, que esos marcharon para Madrid. Pero había una sección, la tercera sección de la tercera compañía, que salía con ellos. Y al ver eso, pues me puse en la sección, a la sección de la tercera compañía. Pero resulta que habían ya 2 sargentos, y podían ser mis padres. Y por educación, pues los dejé a ellos los galones, y yo los míos los eché al día. Y me marché con ellos. Salimos domingo 13 de septiembre, así es que desde el 18 de julio no llega 2 meses, nos dieron un fusil, pero sin una bala. Y salimos hacia el frente de Teruel sin una bala. Cuando llegamos a Villel, a 5 kilómetros del frente, había una columna comunista. Y en esa columna, cuando dijimos eso, yo tenía un primo que era músico ahí, y le hice ver, empecé a tirar, y claro, no había balas. En las cartucheras pues vieron que no tenía balas. Y me dice, mira, yo tengo un peine, 5 balas. Lo tenía para recuerdo, pero te lo voy a dar, y al menos tú, si te ves en peligro, podrás defenderte. Y al marcharnos hacia Cascante del Río, donde teníamos que ir, el coronel Isea, uno de los 2 jefes, que era Iseba y Uribe, eran los jefes de esa columna, Isea y Uribe, era la columna, nos dieron también un peine. Así es que yo tenía 10 balas, pero los otros 5, y fuimos a Cascante del Río, donde estaba nuestra columna, la columna Pablo Iglesias. Pero no, el gobierno no hizo lo que había que hacer. Hicimos un ataque a Teruel el 26 de diciembre del 36. 26 de diciembre. Hacemos un ataque a Teruel y nosotros salimos, pero es que a los demás le dijeron de no salir y a nosotros no nos dicen nada, y éramos 500. Lo solo que teníamos de bueno, 2 ametralladoras que nos había dejado el Partido Socialista, y teníamos un mortero que no servía ni para hacer ajo aceite, porque sabe que allá se gasta mortero para el ajo aceite. Pues nuestro mortero no servía ni para eso. Y por la tarde nos dicen que había que volver para atrás, que se había parado la ofensiva. Así es que habíamos quedado nada más que nosotros 500 frente a Teruel, y tuvimos que volver para atrás. Y ahí pues pasaban algunas cosas y yo no. Hubo una que eran 4 oficiales que querían coger una casa para dormir en las camas, y había 3 mujeres. Había la abuela, la madre y la hija, pero la hija ya tenía unos 25 años y estaba encinta. Y yo pues estaba en una barraca, estábamos jugando la sección, y viene un chaval y dice: Almudévar, los oficiales están haciendo esto. ¿Estás seguro? Sí, sí. Y me voy yo riendo. Y al verme llegar, el comisario se largó. Y era él el que tenía que haber hecho eso. Y fui obligado. Y voy a los oficiales y veo las 3 mujeres que estaban llorando, las 3. Y digo: ustedes no echan fuera a estas mujeres. Estas mujeres van a quedarse en su casa durmiendo, y ustedes harán como nosotros. Y uno de los tenientes, Meliá,
me dice, ¿y a ti qué te puede hacer eso? ¿Qué me puede hacer? Y al que vino a llamarme le digo, ves a buscar ves a uno de estos oficiales que entran en esa casa, vienes a avisarme, si no lo pagas tú. Me echaron fuera del ejército republicano. Por esa razón. Por esa razón. Y me fui a casa. Me voy a casa y me nombran presidente, director de una cooperativa que todo lo que hacíamos, se criaban conejos, gallinas, había huevos y había hortaliza, patata, de todo. Y eso era para los hospitales de sangre, los hospitales militares. Y me hicieron director de eso. Pero el mes de septiembre del 37, llaman la quinta del 40, que era de mi edad, y entonces voy y me presento. Y los llaman a todos en el ayuntamiento y había amigos míos allí. Y va el que viene de Valencia para cogerlos de la quinta al 40, dice, ¿a tú no te tengo yo aquí? Digo, claro, soy nacido en Marsella, soy francés. Dice, pues no puedo cogerte. Digo, usted no puede cogerme, pero como voluntario, ¿me puede coger? Voluntario sí, pues ponga voluntario. Y me fui otra vez con ellos de voluntario. Y caí en una compañía que el capitán llegaba a los galones, pero el que mandaba la compañía era yo. Hasta que el capitán se dio cuenta de todo eso y me llamó al Estado Mayor, y aún era para que no se diesen tanta cuenta los demás de que yo, soldado, estaba mandando la compañía. En el frente de Corbalán, cerca de la ermita de Corbalán, teníamos allí la trinchera. Y a mí, pues, para que no me doliese el codo, puse mi manta, que era una manta formidable de lana, bien plegadita, la puse para meter el codo y tirar más tranquilamente. Pero en el momento que yo me retiro para cargar el fusil, cae una bomba de mortero. Pero al caer en esa manta, que estaba espesa, y no, pues lo único que hizo es enterrarnos al compañero que tenía al lado, Paco Francisco Chanzá, conocido en Alcácer por Paco el Platero, Paco el Platero. Nos enterró, pero salimos, pudimos salir todos los dos, y fuimos al enfermero a ver si teníamos algo en la cara o eso, y el enfermero dice, no, tenéis un pequeño rasguño, pero no tenéis nada malo. Y en eso veo el casco, y le digo al enfermero, ¿es de alguien el casco ese? Dice, no, ese casco no es de nadie, porque mira el que lo llevaba, lo que le pasó. Me da el casco, y el casco pues estaba atravesado por una bala. Atravesando el casco es que atravesó la cabeza del que lo llevaba. Digo, a lo mejor yo tendré más suerte, y me puse el casco. Y el 25 de mayo, ya quedábamos nada más que 3, el capitán, su ordenanza y yo, los 3 del Estado Mayor. Y le digo a la ordenanza, coge granadas, porque nosotros no teníamos fusil. Coge granadas y vamos a ver lo que pasa por allí. Y a la que entramos en la trinchera, cae entre los dos, detrás de nosotros, cae una bomba, una granada de mortero. Y a mí me quita el casco. Me hirió bastante en el brazo, en el hombro y en el pecho. Que todavía me queda la metralla que me entró en el pecho, los 3 cachos, todavía los llevo. Y ahí está el asunto. Eso lo hacen en el cine y dicen, no puede ser eso. Yo que no llevaba nunca nada y se me antoja meter ese casco porque lo veo, y es el casco que me salvó la vida, porque
en vez del hierro de la bomba, en vez de quitarme el casco, me hubiese quedado la cabeza. Deber, tú que eres el tirador número 1 de la compañía, te vas a meter aquí en el nicho de la ametralladora, ya que no teníamos ametralladora. Y tú ves la casita aquella de allá, digo, sí, él tenía las gafas y lo veía todo muy bien. Dice, pues los italianos están viniendo allí detrás y van a intentar meter una ametralladora. Y si ponen la ametralladora, estamos jodidos todos. Tenemos que quitar, nos matan o tenemos que quitar para que no nos maten. Así es que no pongan la ametralladora. Digo, no se apure, capitán, que no la pondrán. Con que me puse allí y cuando vi el juego, pues empecé a tirar. Y al ver que no podían pasar la ametralladora, en eso habían venido 6 Stukas, aviones de caza bombardeo alemanes, para deshacer la trinchera. Pero no sé cómo les dieron la orden, pero la cuestión es que en vez de bombardearla, vinieron para sacarme a mí, para matarme a mí o sacarme de la nicha de la ametralladora, para dejar a los italianos poner la ametralladora. El caso es que para mí fue un siglo. El tiempo que estuvieron no puedo decirlo cierto. La media hora sí que estuvieron. Ignoro si fue porque ya no les quedaba combustible o ya no les quedaban más municiones. La cuestión es que se marcharon los 6 aviones. Y yo continué impidiendo que los italianos empezaran la ametralladora. Y en marcharnos veo que en un agujero habían 2 estudiantes y les digo, ale, salir o primero os mato yo que no los moros a cuchillazos, porque los moros tenían orden de coger todo lo que llevasen los soldados republicanos y para ello había que matarlos. Así es que para los moros no había ni heridos ni prisioneros, todos muertos y nos limpiaban. Y entonces yo le digo, salir, si no os mato yo antes que ellos lo hagan con los cuchillos. Y salen, y al salir, en vez de seguir la trinchera de evacuación, ellos saltan y se van a campo raso. Y al mirar yo, resulta que detrás habían 4 tanques italianos, y me toca subir y marchar detrás de los 4, de los 2 estudiantes, para decirles lo que tenían que hacer. Y cuando empezaron a tirarnos con las ametralladoras, los del tanque, que se habían puesto en posición, nosotros ya habíamos saltado a otro campo que estaba muy bajo y las balas nos pasaban por encima. Claro, a mí me tiraron a matar. Si no hubiera tenido el casco, ni me matan. Así que yo tiraba a matar. El 7 de julio del 38 y el 15 me dan el alta. Me dan el alta y me dicen, vete a casa. Me hicieron el certificado y todo, vete a casa y cuando hayamos encontrado un puesto para ti, te llamaremos. Yo no dije nada, callé. Pero sabía que había una batería italiana de las brigadas internacionales cerca, a 2 kilómetros. Y no digo nada. Digo, esto es la 5ª columna, no puede ser otra cosa. Me cago en la mar. En un ejército no hay un sitio para un soldado. ¿A quién le van a hacer creer eso? Y entonces es cuando fui y al primero que vi, al comisario, que seremos muy amigos y finalmente de él me acuerdo, Lino Marega. Y le digo lo que me pasa y le enseño los papeles y al ver eso dice, claro que vas a entrar, ven, vamos a ver al comandante Dino. Vamos a ver al comandante, el comandante al ver todo eso dice, pues sí. Y me hace una carta para el Estado Mayor que estaba en Valencia.
el Estado Mayor de la 129 Brigada era el comandante un checo, el comisario era francés, Louis Champion, y me cogieron allí. Ahora llega la famosa batalla del Ebro, y cuando vieron que la cosa iba mal, y todas las brigadas internacionales, ahora que ya quedábamos pocos, allí quedaban 1000, y nosotros al lado de Valencia, que no pudimos intervenir porque estaba cortado todo. La República estaba en dos partes, parte de Valencia y Madrid y la parte de Cataluña. Lo demás está todo en manos de los fascistas. Así es que nosotros quedamos ahí en esa parte. Y tuvieron miedo, y el Comité de No Intervención, que fue el Comité de No Intervención el que apuñaló la República por la espalda. La República murió por culpa del Comité de No Intervención. Vaya, el Comité de No Intervención dice de quitar los extranjeros. Nosotros quedábamos 12.000, 2.000 que estábamos en Valencia, que no pudimos salir en ese momento, puesto que era en septiembre del 38. Y estuvieron unos días allí, y en octubre nos echan fuera de España. Pero no salieron todos, porque resulta que el criminal jefe del gobierno francés, Edouard Daladier, no dejó entrar a los extranjeros que vivían en Francia, los dejó entrar, pero los demás no los dejó entrar. Quedaron muchísimos de las brigadas en España todavía. Y yo sí, pero nosotros, como estábamos cortados, nos reunieron en Puebla Larga los más numerosos, el grupo franco-belga y los italianos. Y al llegar a Puebla Larga yo iba con los italianos, pero ya en Puebla Larga ya no podía estar con los italianos, tenía que ir con los franceses, como francés. Y vaya, el capitán francés que tenía que recibirme le dice: te mandamos a un francés, pero vale su peso de oro, sabe el castellano y el valenciano. Con que va, y el capitán se lo dice al comandante, Émile Sabatier, de París, le dice: nos mandan un chaval de Marsella que no solo el francés, pero habla valenciano y castellano. Ah, pues que venga al Estado Mayor. Y fui, me presentaron, el teniente Leidur, un bretón, me presentó al comandante y enseguida me llamó pequeño, Petit. Me llama Petit y ya no me llamaba Namuteber, el que quería algo era Petit. Y estuvimos hasta el día 17 de enero. El 17 de enero del 39, sin poder decir a las casas donde vivía, sí, el que como yo vivía en una casa particular, pude decirle la persona, pero de noche, oscura, sin decir nada al pueblo ni nada, nos suben en los autobuses y para Valencia, al puerto. Y en el puerto de Valencia había un barco negro, no tenía nombre y no sabía absolutamente nada. Y no había ni un ánima, ni una persona. Y nos bajaron directamente de ahí al barco. Subimos al barco, claro, los otros, aparte del Estado Mayor, que nos metieron en los camarotes, en las salas de todo eso, los demás todos bajo, a la cava, que dicen. Y salimos de noche, con
especialmente de noche. Nos extrañó y nos vamos para Barcelona. Salió el barco de Valencia para Barcelona. Pero es que nosotros teníamos que salir por el oeste de Palma de Mallorca, subir por el sur de Palma y al este de Palma dar la vuelta para llegar a Barcelona. Pero resulta que el Chamberlain, el criminal Chamberlain, primer ministro inglés, y el otro criminal, el francés, tenían que mandar un barco de guerra cada uno inglés y otro francés, para escoltarnos, porque estaban los alemanes, la marina alemana y la aviación, la Legión Condor, nos estaban esperando. Sabían que teníamos que pasar por ahí delante. Y resulta que el barco, pues, atravesó por ahí. Ahora llegamos, pues, frente a Tarragona, a Vinaròs, frente a Vinaròs, donde estábamos hablando, nosotros estábamos en Estado Mayor fuera, en los salones de primera categoría, pero como a mí no me va muy bien los viajes de mar, salí fuera al puente y me encuentro con lo que yo creía que era una mujer, vestido de mujer, y me presento y se lo digo en francés: Josep Eduard Almudever, de la 129 Brigada Internacional, y empieza poco a poco a volverse para mí más negro que el carbón. Y me dice: Teniente Teresa de La Habana. Dice: pero como siendo de La Habana no me gustan los viajes de mar, no hago más que devolver y estoy aquí. Y estamos hablando, no han venido los barcos, estamos pasados entre las líneas fascistas, entre Palma, Mallorca y Castellón. Y estando en el puente, oigo 2 aviones y empiezo a buscar, porque no sé nadar, empiezo a buscar, digo, estos van a bombardear, no se van. Pero al estar cerca me di cuenta que eran 2 chatos. Y resulta que esos 2 chatos, pues ya no nos quitaron. Nos acompañaron hasta llegar a Barcelona. Cuando llegamos a Barcelona, pues no había nadie esperándonos, porque nadie sabía que íbamos a pasar por ahí. No lo tenía que saber nadie. El único que lo sabía era Companys, el presidente de la Generalitat de Cataluña. Y de ahí, pues nos llevaron, desembarcamos, llegamos bien, desembarcamos, nadie nos esperaba por eso, y nos llevaron al cuartel Carlos March, que está en el Tibidabo, y en eso siento ruido de motores, salgo y eran los 2 chatos que perseguían a 2 aviones alemanes y a uno lo tocaron, y yo estaba aplaudiendo y viendo cómo se iba hacia el Mediterráneo uno de los 2 Stukas alemanes. Pasa eso y me vuelvo y estoy en la puerta y en eso oigo ruido de motor, otra vez salgo y veo venir un hispano-suiza. Viene la hispano-suiza y yo bisneaba y veo, y el primer que baja me di cuenta enseguida, porque en las fotos de los periódicos y en el nodo cuando se hacía así y eso, me di cuenta que era el doctor Negrín. Y el doctor Negrín, al verme allí abajo, vino directamente tendiéndome la mano y estuvimos hablando los 2 allí, y en eso oímos un ruido en las escaleras, un ruido pero increíble, y nos echamos a mirar y en eso venían dos hombres, y se vuelve hacia mí el doctor Negrín y con la sonrisa me dice: el embajador de México y el jefe militar de la Casa Militar
mexicana. Y vienen el embajador del brazo derecho y el otro del izquierdo y nos mandaron a Figueras. Y en Figueras, tengo la foto ahí, ¿ya? En Figueras nos vistieron, nos dieron un traje, todos el mismo traje, en fin, cada uno su talla, pero el traje el mismo color, la misma, todo. Nos dio eso, nos dio 310 francos, nos decoró una medalla a cada uno y nos puso que nos daba el gobierno, su gobierno, nos daba la nacionalidad española sin perder la echaron fuera. Salimos de Figueras el 21, llegamos a Cervera y en Cervera estaba pues yo cogí el tren que iba a Marsella y me fui a Marsella. Y en Marsella pues vi que la cosa no iba bien. Y como todavía estaban mis padres y eso en España, pues me fui a ver al cónsul español en Marsella. Le hice ver mis papeles y todo eso. Y dice, pero tú sabes cómo está el asunto en España. Está muy mal, ¿sabes? No podemos ganar la guerra. Digo, bueno, eso de no podemos, hay esperanza, ¿no? Mientras, dice, sí, dice, pues quiero ir. Bueno, pues mira, te voy a dar una carta, te voy a recomendar a un amigo que tengo que es comandante de marina y tiene un pequeño barco que va a salir mañana domingo, día 5 de febrero, para Valencia. Y el barco es el Stanwell, que me dio la carta, me presenté el sábado 4 y le di la carta y dice, tendrás que 11 marinos cartagineses y un soviético que estaban esperando también para volver a Valencia. Y al día siguiente, el domingo 5, pues nos presentamos y salimos a las 7 de la mañana hacia Valencia. Va a pasar otra cosa que me da razón a mí. Cuando digo que el Comité de No Intervención fue el que nos apuñaló a la República, lo prueba este caso. Al llegar a la altura de Palma, Mallorca, era el lunes, eso de las 3 de la tarde, y noto, porque a mí me va mal los viajes de mar, y el teniente me permitió servirme de su camarote. Y yo estaba en el camarote, y cuando me di cuenta que estaba parado, abro la puerta y me veo cara a cara un hidroavión alemán y las dos ametralladoras caladas. Yo cerré inmediatamente y me volví a acostar. Y de allí media hora viene un teniente, el segundo del navío, viene a buscarme y dice, coge tus papeles que quieren saber quién eres en la oficina del comandante. Paró el barco y cosas de esas me dan razón a mí. ¿Cómo, siendo el agente de la no intervención, viene con un hidroavión de guerra alemán? En eso viene el teniente y me dice, tienes que ir a la oficina del comandante. Bueno, voy. Y presenta tus documentos. Y yo lo único que tenía era el libro de la 129 Brigada Internacional. Y al ir con él en la mano, en la puerta había un soviético, un marino soviético, que tenía al menos 2 metros. Me coge de un brazo, me levanta y con la otra mano me quita el libro. Y con el dedo me dice, ahora puedes entrar. Y entro, y al entrar y pedirme los papeles, el comandante le dice al de la no intervención, este chaval está bajo mi protección. Lo tengo que desembarcar en Valencia para que vaya a juntarse con su familia. Ah, está bien, está bien.
es allí. Y así pues llegamos a Valencia, y al llegar a Valencia la policía, todos los del barco, los iba mandando a un refugio para uno por uno pedirles los documentos. Después, seguramente era eso. Pero un policía se dio cuenta que yo llevaba el libro de la Brigada Internacional en la mano y dice, tú joven, ven para acá, ven para acá. Me coge y me lleva a la oficina del comisario del puerto y le dice al secretario, ¿y el comisario? Dice, el comisario está en tal sitio, ves a buscarlo, mira, ves a buscarlo. Con que viene el comisario y mira, y en el libro pues había todo lo de la guerra, las medallas, las decoraciones, todo eso, y estaba escrito también que el jefe del gobierno, Negrín, nos daba la doble nacionalidad, es decir, que nos daba la nacionalidad española sin perder cada uno la suya. Estaba escrito ahí en eso. Y viene el comisario, mira todo el libro y dice, pero muchacho, tú sabes lo que has hecho, si estamos a últimas horas. Digo, pero todavía estamos en República aquí, hay esperanza, ¿no? Dice, si quieres, hay esperanza. Dice, ¿dónde vas? Digo, pues a tal sitio que es, mi madre es de aquí de Valencia y mi padre es de Alcácer, y vivimos en Alcácer. Dice, ale, llama a su chofer y dice, coge al chaval este y llévalo a los autobuses de Alcácer. Viene, me lleva a los autobuses de Alcácer. Cuando subo al autobús veo que todo el mundo se apartaba de mí. Los del pueblo, los de Alcácer. Y nadie me dijo ni una palabra. Llegamos a Alcácer y se apartan todos y me dejan bajar. Bajo del coche y no hago más que 5 o 6 metros y se echa encima de mí la hija del alcalde, Teresa Hernández. Hacía un año por ahí que era casada. Y en aquel tiempo, igual en el pueblo que en los demás, se iba el hermano al servicio militar y las hermanas ni siquiera un beso le daban. Y veo que esa acaba de casarse y besándome y llorando. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, vente a casa. Digo, vamos a mi casa que está antes y de ahí vamos a la tuya. Dice, no, a la suya que le hablaba de usted yo. Dice, no, vamos a la mía antes. Pero es que antes de eso vi a 3 mujeres a la puerta de una tienda, de la Mona. Y al verme se presionaron las 3. Y una echaba a correr por una calle, otra por la otra, y la otra, al no tener calle, pues se va a una casa que yo sabía que no era ella, que vivía ahí. En fin, pasa eso. Y me coge la hija del alcalde y vamos por fuera del pueblo. Por educación no le dije nada, pero llevarme por fuera del pueblo para ir a su casa. Y cuando llegamos a su casa, allí en febrero, como estamos a 5 kilómetros del mar en ese pueblo, pues hacía bueno y estaba la casa abierta de par en par y la madre estaba barriendo y en eso yo pues me planto en la puerta. Se queda mirándome a la madre y dice, pero José, ¿eres tú? Digo, pues claro señora. De golpe echa la escoba sin saber a dónde va a parar y se viene llorando a besarme. Y le dice a la hija, vete a su casa y a ver cómo se lo dices a su madre. Y cuando sale la hija le digo, señora Teresa, ¿es que puedo saber lo que se pasa? Dice, sí, lo vas a saber. El 18 de enero recibimos, el ayuntamiento se recibió un certificado de Castellón de la Plana en el que decían que había sido fusilado el 18 a las 5 de la mañana.
Por eso en el pueblo están todos que están fusilados. Llega mi madre de tal forma, claro. Pero según íbamos para casa, todo el mundo, nadie habló ni se acercó a mí. Tenía todo, a las amigas, los amigos, todo el mundo tenía miedo. Y llego a casa y se ve que alguien fue corriendo a avisar a mi padre, porque era miembro del ayuntamiento, consejero municipal. Y viene mi padre y dice, Ale, vente que te esperan en el ayuntamiento. Pues iré al ayuntamiento, con que nos vamos al ayuntamiento, y cuando llegué allí, pues el ayuntamiento, el alcalde, el primero que se le montó y todos a aplaudir, digo, pues sí que es de verdad que me han fusilado. Y pasó así. Después ya pues, y ya era lo último, yo entré, gracias al comisario del puerto, me admitieron en la escuela de la 4ª Región Aérea de Valencia, pero tenía que entrar en la escuela el 1 de abril. Así es que el 29 de marzo, quise ir a Valencia a ver qué es lo que tenía que llevar para entrar en la escuela de aviación. Y me dicen, no vayas a Valencia, que están entrando los fachas. 29 años estaba. Y no tuve tiempo nada más que de ir a casa, coger mi padre y marcharnos al puerto de Alicante. Salimos de Alcácer el día 29 y llegamos por la noche al puerto de Alicante. Y allí nos habían dicho que era zona internacional y que los nacionalistas, o sea, los nazifascistas, no podían entrar en el campo, en el puerto. El puerto de Alicante, como éramos tantos, pues hasta que se hizo un poco de noche solo pudieron salir 9.000 y habían sacado ya las 2.000 mujeres y los 1.000 niños que habían. Eso se los llevaron a un convento y no sé cuál ha sido la suerte de las mujeres y de los niños. Pero a nosotros nos llevaron al día 31 por la tarde al campo de los almendros y al día siguiente, por la mañana, el 1 de abril, es cuando nos llevaron al campo de Albatera. Y nada más llegar nosotros, los últimos que quedaban del puerto de Alicante, el 1 de abril, Franco dio su último parte de guerra. Dice, con que la República Francesa te manda para ver si podía salvar la República Española al calabozo. Y me metieron, soy el último superviviente del campo de Albatera, porque allí hubo muchos, había quien moría de hambre, había quien moría de estreñimiento, había quien no era poco, pues el día 4 de junio fusilaron a 3 y el criminal Merinos habían partido el campo 2 y había una alambrada. Venía, me cogía del brazo porque los que estaban delante eran los del calabozo. Los del calabozo. Y a mí venía y me cogía y me metía justo detrás del pelotón de ejecución. Y los 3 primeros, el uno dijo viva la República, el otro viva el socialismo y el otro viva el comunismo. Un tiro de gracia a cada uno y a la fosa común. El día 10 fusilan a 4. Me coge otra vez y detrás del pelotón de ejecución. Uno viva la República, el otro viva el socialismo, el tercero viva el comunismo y el cuarto dijo tirar, hijos de puta, y los hijos de puta tiraron. Un tiro de gracia a cada uno y a la fosa común. Y a eso del 15 o 16 de junio fusilaron al último que fusilan allí. Y al decir el teniente Punten, dijo tirar, cabrones, y los cabrones tiraron. Va el teniente, le da el tiro de gracia.
Intenta levantarse el camarada, segundo tiro de gracia. Intenta tercera vez a levantarse, tercer tiro de gracia. E intentó una cuarta vez, una tercera vez y 4 tiros de gracia. Eso es lo más genial que he podido ver yo de toda mi vida. Los guardias civiles de Silla y de Picassent quedaron en venir a detenerme a mediodía a casa. Pero como un falangista que le dijo a la viuda de uno de mis camaradas que no se apurase, que yo también sería fusilado, que iban a venir a buscarme a mediodía a casa. Y ella avisó a mi esposa sacó el salvoconducto y es así como quita el pueblo. Mientras viva. Siempre, eternamente fiel a la República. Eternamente. Pero siendo monarquía es mal. Una herencia de Franco, porque fue una cosa muy grande eso, porque había de 54 países, incluso 2 chinos. Fue algo tremendo, ha sido muy grande lo que ha pasado con los brigadistas. Y los caídos, muchos caídos en las brigadas. En las brigadas, que se sepan bien, 6.000. Una cosa grande ha sido, desde luego, porque dejar las casas, dejar a las mujeres, los hijos, otros las novias, otros los padres, para venir a morir a España por defender la República Española, es algo que era una injusticia lo que se estaba haciendo con la República Española, y es por eso que vinieron. Sí, porque ha sido muy criminal lo que ha pasado en España. Combatiendo el fascismo. Combatiendo el nazismo. El nazismo y el fascismo, porque son tropas de Hitler y sobre todo de Mussolini. Ha sido criminal lo que han hecho a la República Española. En la Tour du Rieu. Aquí vives tú, ¿no es verdad? Sí. Esta calle se llama la 8 de mayo de 1945. Es decir, cuando se firmó la paz de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Pasando los Pirineos a pie desde España, y caí en el pueblecito del Tec, que está al lado de Perpiñán, y de allí vine al pueblo que hay aquí al lado, Pamies, que estaba mi hermano mayor, el Vicente, y desde entonces pues aquí estoy. La lucha no se termina mientras vive uno. Yo intentaron fusilarme, sí, y fui fusilado en febrero, el 5 de febrero. El 5 de febrero del 39 me fusilaron en Castellón de la Plana. Mandaron el aviso al alcalde del pueblo. Y claro, el pueblo quedó espantado, oía todo el mundo. Cuando volví, que fui de Strangis, llegué de nuevo a Alcácer el 7 de febrero del 39 y la gente huía, había quien se precinaba y todo, viéndome, creyendo que era un fantasma el que volvía al pueblo. Yo no sabía nada y ¿A dónde va? pues si puedo los Pirineos, ¿Cómo? que si puedo los Pirineos, a ver si los vuelvo a pasar, como hice en el 47, pero en el otro sentido, de España para acá. Por aquí vamos a los Pirineos y al otro lado pues está España.
Resulta que estaba yo con 2 camaradas de Silla en las guerrillas, en Catarroja, al lado a 5 kilómetros al sur de Catarroja. Los de Silla fueron detenidos el 16 de marzo del 47 y fusilados el 16 de abril. Y claro, como yo vivía en Alcácer, pero tuve suerte que yo vivía en una casa de campo. La casa pertenecía al pueblo de Silla y el corral al pueblo de Picassent. Y para venir a detenerme a mí tenían que estar de acuerdo los 2 cuarteles de la Guardia Civil, el de Silla y el de Valencia. Mientras tanto, se enteró la viuda de uno de mis compañeros y avisó a mi mujer, y mi mujer fue enseguida al ayuntamiento y como era hija de ese pueblo, pidió que lo tengo ahí, un salvoconducto para ir a buscar trabajo a Barcelona y se lo dieron. Y es así como escapé hacia Barcelona. En Barcelona encontré un amigo del pueblo de Alcácer que era comerciante y ese me tuvo allí guardado hasta que pudo ayudarme a quitar España. De allí salí porque habían mandado... Si no me encargo yo, hubiera muerto. En el frente, Paco el Platero. Las hijas y los nietos, aun cuando voy, tío José, tío José. Mientras haya capitalismo, la humanidad padecerá. Habrán guerras, habrá revoluciones. Como desde niño no, pero según mis padres, a los 5 años estábamos en Lodeva y yo ya no creía en Dios. Brindo por la República, ¡viva la República! No, la guerra antes tenía que entrar el 1 de abril y el 29 de marzo tuve que huir al puerto de Alicante. ¿Y de ahí? Ahí me cogieron y al campo de los almendros. Del campo de los almendros, el día 31 me llevaron del puerto al campo de los almendros y el 1 de abril del campo de los almendros al campo de Albatera. Por lo que es campo, estuve 5 meses, pero estuve 2 meses en el calabozo del campo. Así que estuve 7 meses, porque lo deshizo completamente, Tuvo miedo Franco. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, hizo desaparecer el campo. Y es cuando me mandaron a Portaselli, a mí. Y es ahí donde... Y al llegar a Portaselli, el primer domingo de abril, vino el cura de Albatera y nos dejó más limpios que deja la lejía al bandido. El cura ese, y después, primeramente, vino un domingo por la tarde. Por lo tanto, según la historia cristiana, Dios creó el domingo para descansar. Sin embargo, vino un domingo a robarnos. Según Dios, dijo que 10 mandamientos tenía. Y el quinto dice no mentir ni levantar... No, quinto no matar. El sexto dice no mentir ni levantar falsos testimonios. Y al día siguiente, el lunes, en la hoja oficial del lunes, puso un artículo diciendo que los presos rojos del campo de Albatera han hecho don a la Iglesia Católica de Albatera por un valor de 3 millones de pesetas. Así es que no solo miente, porque nos lo robó, no se lo regalamos nosotros, sino que después dice que eran 3 millones de pesetas. Es decir, que él robó más un domingo por la tarde que los 7 niños de Écija en un año. Y ahí pues estuve
hasta que me liberaron porque no tenía nada, nadie me denunció, nada, absolutamente nada. Y me liberan. Y me voy al pueblo, a casa, pero tenía que presentarme a la policía en Valencia cada 15 días. Y a los 15 días pues me voy a Valencia a presentarme. Me presento y nada más entrar las esposas. Ahora veremos. Las esposas vienen en un furgón con un guardia y a la cárcel. Yo cuando iba a entrar a la cárcel vi, estaba lleno de mujeres en la puerta que iban a ver la que el padre, la que el marido, así, y vi que había de Alcácer y dije, mirad, pero por rojo, no por ladrón. Y el 25 de julio del 41 me llevan al tribunal. Me llevan al tribunal y el tribunal empieza a contar historias que me hacían reír. Yo estuve todo el rato riéndome mientras acusaba. ¿Es que tiene algo más que decir usted? Digo, sí. Dice, ¿y qué quiere decir? ¿Y qué puede decir? Digo, si el hecho de defender sus ideas es un crimen, en ese caso me callo. Pero es que él tuvo que callar también, porque él luchó por sus ideas. El caso es que me condenan a 30 años y me vuelvo a la cárcel con 30 años. Pues bicicleta, para guardar la salud. La fábrica Medem. Y allí pues entré y es allí donde aprendí y llegué a ser albañil. Yo soy de la clase obrera, claro, albañil, era mi vida. ¿Cuál es? El verdadero partido de los obreros, el Partido Comunista. Esto es el libro de mis memorias y resulta que acaba de ser publicado en España. Pues el libro trata de la miseria que había antes de la guerra y de después de la guerra, lo que pasó con el franquismo. La campo de concentración, los fusilamientos, la cárcel, hasta que tuve que huir para no ser fusilado como querían. En julio del 47 tuve que huir y entonces llegué el 12 llegué a Francia.